Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia en este martes 21 de abril. Hoy tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes, con mucha información, con muchas noticias, con entrevistas, con comentarios. Pero antes de empezar, vamos como siempre además a hacer ese momento de silencio que siempre hacemos en señal de duelo, de ese luto nacional que ya se debería haber decretado en respecto a las víctimas. Y después les diré un dato que les va a llamar la atención, un dato curioso, pero que no deja de tener su simbolismo. Vamos a hacer ese momento en recuerdo y con todo el cariño a todas las víctimas, nuestro homenaje en nuestra memoria. Bueno, como pueden oír, hay algún ruido exterior. Llevad cuidado, os pido a los invitados de hoy con los sonidos, teles, radios, móviles, porque si no, interfieren en lo que es la grabación, la conversación, y siempre es más incómodo. El dato curioso es, ayer se celebró San Vicente Ferrer en Valencia. Ayer se celebró San Vicente Ferrer en Valencia. Y muchos dirán, bueno, ¿eso tenía alguna repercusión? ¿Tenía alguna relevancia? Bueno, pues curiosamente la curiosidad que sí que tenía ayer y que sí que era algo destacado y que sí que yo creo que era importante para nosotros, era que ayer justamente no hubo ningún muerto en la provincia de Valencia, lo cual pues de alguna manera nos da, me atrevería a decir que una esperanza, ¿no? Nos llama a la esperanza de alguna forma porque nos dice pues que esto puede mejorar, que esto puede de alguna medida pues ir a mejor. ¿Por qué? Quizá por ese milagro. San Vicente se le pedía contra las pandemias, a San Vicente se le rezaba contra esos problemas que no podíamos abarcar. Y gracias a ello, quizá a esas peticiones, hicimos programas especiales, pedimos disculpas, no se pudo emitir en el horario convencional de 7 a 8 en el 90.5, pero sí que hubo programa y sí que se emitió de manera, digamos, normal en nuestros canales de podcast, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Hoy tenemos a Carlos Rodríguez Hurtado. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, Andrés. ¿Todo? ¿Qué tal? Bien, bien, en casa confinado como supongo que toda la población y aguantando el tirón, no hay más remedio. También nos acompaña Cumpliendo con nuestro deber de ciudadano. Lo cumplimos yo creo que excesivamente. También nos acompaña el doctor Andrés Roch. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el confinamiento? Bien, resistiendo y aguantando aguantando sobre todo la imprevisión y la negligencia del gobierno. Ahora luego tendremos, me imagino, ocasión de hablar de ello. Y los cambios constantes, porque ya lo de hoy, ahora está hasta Íñigo Errejón. Todo el mundo bramando como que los niños a los bancos, a los supermercados. Hombre, hay que reírse, aunque esto es dramático, porque a veces uno ya no sabe cómo tomarlo. Ahora parece ser que tendrán que rectificar porque el Congreso les obligará a ello. Dicen, hombre, si salen con niños que sea respirar, pero no a llevarlos a una farmacia, un banco o un supermercado donde pueda haber contagios. También ha habido voces que dicen que los niños, con todo y con más, sabemos que a veces se ponen revoltosos, etcétera, no todos lo están pasando tan mal. Para muchos es una Navidad que dura un mes. Es decir, hay muchos adultos también que por diferentes motivos y diferentes problemas, sean psicológicos, que esto nos lo puede decir el doctor Roch, pueden estar mal, incluso peor. Un niño, como lo sabemos a veces, lo de, mira, se entretiene con cualquier cosa, pues se pone hoy en día desde con un iPad a ver una serie y se pone a jugar algo y de repente luego te llora 10 minutos o te grita y te da la brasa media hora, pero pasa otras 20 horas en su mundo imaginario y real y muy sano para estos momentos de un encierro tan kafkiano. Cambio, un adulto consciente de todo también lo puede pasar mal en un encierro. Lo digo porque a veces parece que solo sea salir por los niños, como si los adultos estuviéramos hechos para estar 3 meses en casa. Yo la verdad es que no sé por qué se ha elegido a la población infantil, porque efectivamente tienes completamente la razón, pero sospecho que es el colectivo, ese rango de edad, que menos tasa de mortalidad tiene. Entonces, a diferencia de otros países donde están permitiendo que aquellos sectores más productivos sean los primeros en empezar a romper el aislamiento para que no se vaya deteriorando más la economía, pues aquí se ha decidido empezar por los niños. Pero yo creo que eso es un reflejo de la absoluta situación, sin ningún tipo de control de la epidemia a la que estamos asistiendo. Entonces, digamos, el riesgo de que haya un repunte de casos
si se permite que salgan los niños, pues posiblemente es menor que si se permitiera a adultos o otro rango de la población. Sí, posiblemente sea así. Y hoy vamos a empezar el programa con una entrevista. Una entrevista que, como siempre, pues nos llama a la esperanza y nos llama a decir, ¿hay gente buena? Sí. ¿Hay gente trabajando y haciendo las cosas muy bien? Sí. ¿Hay gente abnegada dando lo mejor que tienen? Sí. Vicente Ramón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eres el presidente de la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Valencia y Provincia. Exactamente, sí, sí. Y habéis hecho, por la información que yo tengo, por lo que hemos hablado, pero quiero que se lo expliques a la audiencia, unas donaciones importantes de hidrogel en centros de salud, servicios de urgencia, etcétera, que está valorado en más de 20.000 euros, que yo creo que es también, por un lado, importante y bueno, y a la vez, permíteme que cada vez más gente dice, si salimos de esta, salimos por la gente, salimos por las personas, salimos por los sectores privados, salimos por las asociaciones, salimos por la buena voluntad, no por la magia, ni por ciencia infusa, ni por porque sí. Y en gran medida muchos dicen, y no por muchas de las actividades del sector público, sino por estas actitudes, ¿no? tan nobles y tan loables. Cuéntanos. Bueno, simplemente nosotros, como aquí en Valencia, nos reunimos la Junta, consultamos con coordinadores de centros de salud, coordinadores de centros de urgencia, para ver qué tipo de necesidades tenían, porque aparte de que nos están demostrando la gran calidad humana que tienen todo este colectivo, estamos muy unidos a ellos y queríamos colaborar. Desechamos el tema de los test viendo las estafas que estaba viendo, el tema de las mascarillas era muy complicado y nos dijeron que uno de los problemas que tenían era la falta de hidrogel, que lo tenían que buscar como fuera. Entonces hicimos un cálculo según los potenciales de cada centro de salud, conseguimos una empresa de aquí de Torrente que nos fabricara ese hidrogel con la máxima rapidez y de hecho entre el viernes de la semana pasada y hoy se ha servido a todos los centros de salud de Valencia y provincia, a todos los PACs de urgencia de Valencia y provincia, para que al menos, en fin, poder ver, que ellos vean que estamos con nosotros. Los héroes son ellos, eso está clarísimo, pero que vean que estamos con ellos para ayudarles ante cualquier problema que tengan en ese sentido. Nuestro colectivo es un colectivo que 563 personas, llegamos a todos los rincones de la provincia de Valencia y bueno, cuando hay una situación así no nos lo pensamos dos veces, hay que actuar y hay que actuar, así de simple. Vicente, hay un apunte que muchos estamos hablando de héroes cuando nos referimos a todo ese personal sanitario, de seguridad y demás, pero ha habido gente, yo creo que fue el escritor, prolijo escritor, recientemente fundador de un nuevo periódico digital que se llama La Retaguardia, Fernando Sánchez Dragó, que puntualizaba. Yo creo que eso siempre puede tener debate y polémica, pero bueno, tampoco es malo que entremos a veces que decía, hombre, héroes realmente están cumpliendo con su trabajo, pero lo hacen de una manera abnegada. No es un acto en sí, decía, de heroicidad porque no haces algo de manera completamente altruista, en plan, me salgo de aquí a rescatar al niño que cae en el río, sino, bueno, es que trabajo aquí y yo era policía hace un mes, soy policía ahora, yo era enfermera hace un mes, soy enfermera ahora, era sanitaria hace un mes, soy sanitaria ahora. Quizá el punto de heroicidad, no sé si compartes esta reflexión, la gente lo estamos viendo por las condiciones en las que tienen que hacer ese trabajo. El trabajo es el mismo, pero no tienen muchas veces el material que necesitarían. El material para no ponerse malos. No hablamos de lujos. El material más básico. Yo lo cuento y lo digo porque lo sé y porque me lo ha dicho a mí directamente policías nacionales, para que la audiencia lo sepa. Sus coches, los coches que utiliza la Policía Nacional, los coches patrulla, los está desinfectando una empresa gratuitamente porque quiere ayudarles. Una empresa gratuitamente. No es que el gobierno mandó y pagó y no. Una empresa se los desinfecta. Y el resto les regala hasta la gente. Sabéis que hay un colectivo, Valencia Cosa, hablábamos el otro día con María Ángeles Mayén y muchísima gente, les regalan mascarillas. Hablo de la Policía Nacional, como pasa con los sanitarios. Ahí es donde quizá vemos la heroicidad. Es que no tienen ni lo básico. No sé si Vicente Ramón, desde ese ámbito también tan cercano al ámbito sanitario, percibes que el trabajo lo hacen igual, pero esa superación por los recursos, ¿no? Por eso habéis también contribuido con esa donación. El trabajo lo hacen igual, pero claro, la gran demanda de pacientes que está habiendo en este momento influye a que muchas veces esté días sin poder salir del centro, turnándose, tal, o sea que realmente es algo
que es muy, muy duro. Y que no tengan, como te has dicho, ni lo básico, como era en este caso, pues el hidrogel, cuando están diciendo que hay que lavarse las manos varias veces al día y tal y esto. Entonces, pues por ahí dijimos, oye, pues que vean que que estamos aquí, que con ellos queremos colaborar, porque para eso estamos. Porque de esto saldremos por supuesto, pero que el gran problema lo están teniendo sobre todo ellos, que son, es el muro de contención, así de simple. O sea, el paciente se pone enfermo, tiene síntomas y acude, lógicamente, a su centro de urgencia, a su centro de salud y todo. Entonces, son ellos los que están dando la cara continuamente. Y por eso tenemos que estar con ellos y reconocer esa gran labor que están haciendo. Totalmente de acuerdo. La verdad es que es una labor encomiable, es un trabajo pues, que tiene un grandísimo mérito. Y yo creo que así lo estamos percibiendo la inmensa mayoría de la sociedad. Pues Vicente Ramón, si quieres aportar algo más, con total libertad. Simplemente eso, que cuando hemos tenido ocasión de demostrar que estamos con todos los sanitarios, en nuestro caso, de Valencia y provincia, pues lo hemos hecho. O sea, es así de simple, que no somos los clásicos señores que nos ve la gente por un centro de salud ahí con unos papeles hablando con los médicos y tal, sino que somos personas, nuestro colectivo hay de todo, hay biólogos, hay farmacéuticos, hay químicos, somos un colectivo de mucha gente y que todos pensamos igual. Esto se aprobó por unanimidad totalmente y por eso lo hemos hecho a la mayor brevedad posible. Pues desde la tarde en Valencia, la enhorabuena a esa Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Valencia y Provincia por ese compromiso y por esa solidaridad. Un fuerte abrazo, Vicente Ramón. Muchísimas gracias. De acuerdo, José Carlos. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Doctor Andrés Roig, Carlos Rodríguez Hurtado, ¿algún comentario antes de irnos a publicidad? Esto es como si estuviéramos en estudio, pero están en sus casas. Bueno, Doctor Roig. Sí, simplemente subrayar que lo más valioso de todo lo que se está haciendo está surgiendo en la iniciativa privada, ya sea de pequeñas colaboraciones individuales, como esta que acabamos de escuchar, o de grandes empresarios, ¿no? Frente a la desorganización, la improvisación y la ausencia de un plan para salir de la situación que tiene el gobierno, yo creo que, como dijo el otro día, lo recordaba creo Federico, ¿no? Que dijo una vez Ortega y Gasset, lo que no haga el pueblo no lo va a hacer el gobierno. Bueno, pues con ese comentario creo que brillante. Recuerden, el tema de las fake news y de los bulos, estos días ha cogido mucha fuerza, se ha debatido, a veces casi son polémicas que según suben se desinflan. El Guardia Civil en principio no mintió, el Guardia Civil no manipuló, el Guardia Civil leyó. Y muchos consideran, mucha gente, que lo que hizo fue pues un pequeño aviso. Es casi como lo de cariño, estoy bien, no me pasa nada. Estos señores son muy simpáticos y amables conmigo. Es decir, el clásico llamada de secuestro que intentas lanzar un mensaje encriptado a tu familia. Yo sigo confiando plenamente en la honorabilidad de la Benemérita, de la Policía Nacional y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y quizá en este caso, como hoy le hacían alguna pregunta, no sé si han podido seguir la sesión de control al gobierno. Yo ya saben que intento informarme para que podamos debatir y porque todas las tardes tenemos esta ventana. Pero por salud mental, y esto no ha llegado a ser una prescripción del doctor Roig, no veo comparecencias y veo muy pocas noticias. Escucho casi todo lo que se dice en Es Radio y leo algunos diarios. Pero hoy sí que oía que gracias a Dios ha habido pregunta. Y han preguntado por qué someten todos los días a rueda de prensa policías, guardias civiles y gente que no está acostumbrada a una rueda política, es decir, que no está acostumbrada, la pregunta sería a mentir, a manipular, a decir lo que no es hablando durante 20 minutos. Dicen lo que es, claro, en 2 minutos y a veces pues la pueden liar, pero no por hacerlo mal, por ser sinceros. Y en política si algo está casi prohibido es la honestidad, la sinceridad, el ser directo en España. En España. En Angela Merkel. Adelante, don Carlos Rodríguez. Cuando veas a un guardia civil, a un general, en este caso de la Guardia Civil, utilizar la retórica, es porque está cumpliendo una directriz. Y me explico, la retórica es una de las artes del Tribune y es una de las artes políticas que nace por la necesidad de convencer a un parlamento cuando resurgen las democracias en la Edad Media otra vez. La Guardia Civil, no cabe duda
de que es un cuerpo que presta servicios a la democracia, pero su estructura no se rige por principios democráticos, no tienen que convencer a nadie, se rigen por el ordeno y mando. Es decir, el guardia civil, cuando habla y utiliza la retórica, su cometido no está siendo convencer a la población. Su cometido es cumplir y hacer cumplir las leyes. Por lo tanto, lo que estaba haciendo el Guardia Civil es seguir una directriz política. No sé si se entiende esto. Totalmente, totalmente. No tiene que convencer a nadie. Un Guardia Civil ordena y manda. No tiene que convencer absolutamente a nadie. Por lo tanto, cuando veas al Guardia Civil, incluso te diría que a la policía, aunque no es un cuerpo militar, pero sí que su jerarquía es piramidal también, sí. No tiene que convencer a nadie. Está siguiendo unas directrices políticas de un gobierno. Doctor Rocha, ¿un comentario? Yo exculpo al general Santiago, que además tiene una brillante hoja de servicios. Lo que sí también digo es que esto prueba una vez más que cualquier funcionario de una institución pública que se acerque al gobierno queda absolutamente contaminado. Es que se está viendo, vamos. En fin, era eso lo que quería decir. El doctor Rocha, ¿algún comentario quería hacer? Yo totalmente de acuerdo. Yo creo que la Guardia Civil, la impresión que tengo es que están siendo sometidos a una presión importante, pero bueno, simplemente como correa de transmisión. Es un cuerpo militar, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces está muy jerarquizado y las órdenes en medio militar se cumplen, ¿no? Pero desde luego, por lo que estamos leyendo, y hay asociaciones de Guardia Civil que están hablando de que no es de obligado cumplimiento, todo lo contrario, ¿no? Cualquier medida que sea contraria a la Constitución y que no busque pues, la defensa de las libertades, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que en ese sentido la Guardia Civil no va a quedar con su imagen manchada por algún intento, ¿no? que desde luego no procede de dentro de la Guardia Civil, sino de las altas esferas del Ministerio del Interior o del Gobierno, ¿no? De otro sector del Gobierno. Bueno, pues yo les decía todo esto de los bulos porque parece ser que hay un artículo que todo el mundo abraza con ilusión, pero también les confieso, no se sabe si eso, el artículo existe porque está, pero el autor posiblemente no es quien dicen. No es quien dicen. El famoso artículo Si la derecha gobernase. El famoso artículo que la gente enamora porque dice, ¿es un inglés que conoce? Bueno, puede ser un inglés, pero nadie ha encontrado, y de hecho Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, escribe un artículo en La Razón donde dice: circula por las redes un texto firmado por un tal C.S. Fitzbottom, desconocido para mí, y si buscan en Google verán que desconocido para muchos, que acredita conocer muy bien el Reino Unido y España. Sostiene este autor que tenemos la suerte de que ahora gobierna en España la izquierda radical socialcomunista, porque si gobernara la derecha tendríamos un caos callejero o una revolución violenta. Les leo un poquito más porque el artículo de Fernández Díaz es brevísimo, es una nota, y antes de ir a publicidad creo que es bastante clarividente. Y les digo, el y tú más no sirve de nada, el criticar por criticar no sirve de nada, olvidemos todo y miremos adelante. Pero a ver, ¿en qué sociedad madura cuando hay gente tan culta que nos dice que aprendiendo y estudiando la historia de hace siglos, se puede saber cómo es el ser humano, incluso prever guerras? Los ciudadanos españoles ahora no tenemos derecho a recordar lo que se ha dicho hace 5, 10 años o 6 meses. Recordar cualquier atrocidad, cualquier barbaridad, pero barbaridades que se caen por su propio peso, que hay gente que cree que ni las han dicho ellos. Hay gente que aún oye vídeos de Pablo Iglesias ahora y se sorprende, porque no llega a entender que el vicepresidente de un gobierno de un país que está en la Unión Europea Democrático dé charlas en ecotabernas diciendo que hay que pegar a los policías y demás. Pero es que lo ha hecho hace 5, 6, 7 años, no hace 60 años. No es que Pablo Iglesias ahora tiene 70, es una persona normal, repito, normal, porque decir que este gobierno son personas normales es ser un atrevido o un inconsciente, y hace 60 años, por lo que fuera, hablo de otra manera. No, son cosas que ha dicho hace 4, 5, 6, 7 años. Y sigue el artículo, que es una nota, es casi un telegrama de Fernández Díaz, y nos dice: contemplando nuestra historia reciente, su tesis no va desencaminada. Baste recordar 3 episodios vividos en España siempre con el PP gobernando, claro está. 1. El Prestige en 2001, que sin ninguna víctima mortal provocó manifestaciones y acusaciones gravísimas contra el gobierno. El petrolero carecía de punto de conexión alguno con España, flete, naviera, bandera o puerto de origen o destino. 2.
El atentado del 11M de 2004, que con la acusación de no merecemos un gobierno que nos mienta, provocó un vuelco electoral con manifestaciones y acosos promovidos, por cierto también, por la actual cúpula de Podemos ahora en el gobierno. 3. La epidemia del ébola en 2014 con una sola víctima en España, el perro Excalibur. Ahora con 20.000 muertos oficiales y liderando el ranking mundial, causa sonrojo oír lo que entonces dijeron e hicieron Sánchez, Iglesias y el PSOE. Ciertamente, si la tragedia actual y la gestión realizada fuera con un gobierno de derechas, C.S. Fitzbottom, el autor de ese artículo, si es que es, seguramente acertaría. En efecto, no somos iguales. Hacemos una pausa publicidad. En el control técnico en la realización de este programa, Emilio Navarro, al que desde aquí le doy un fortísimo abrazo y le agradezco mucho la gran tarea que realiza, y volvemos en unos segundos. Hoy tenemos a Carlos Rodríguez Hurtado, al doctor Andrés Roch, nuestro psiquiatra de cabecera, que van a contarnos muchas cosas y van a hablarnos de muchos temas. Ayer fue San Vicente Ferrer, hoy es martes 21 de abril y el día ha salido maravilloso, fabuloso. ¿Para qué? Para escuchar en la tarde en Valencia y para estar en casa. Si algunos pueden, yo estoy aprovechando para tomarme un té con leche. Pueden merendar un café con leche, un chocolate caliente, porque hace un día climatológicamente muy desagradable, nunca más desagradable que cualquier imagen de cualquier miembro de este gobierno. Provocan sonrojo, provocan bochorno, por cómo hablan, por cómo gesticulan, incluso cuando medio sonríen ante alguna respuesta, y la gente con criterio común, con cabeza y con sensatez dice, ¿de qué se ríen? ¿De los muertos, de sus familiares? ¿De qué se ríen? Están actuando de una manera no solo criminal, como muchos dicen, inhumana. Sean todos ustedes bienvenidos. Y después de estos consejos publicitarios, seguimos aquí, en Es la Tarde en Valencia, con Carlos Rodríguez Hurtado, con el doctor Andrés Roch. Yo les dejo el campo casi abierto, porque estos días, además, me gusta y creo que es bueno que reflexionemos. Es decir, hay datos, pues ningún fallecido en las últimas 24 horas en la provincia de Valencia por coronavirus. Esto titula el diario Levante. Yo creo que podemos todos decir que Sant Vicent Ferrer, el nostre sant, va a hacer una buena labor y va a hacer que no consiguiéramos, pues que no tuviéramos más muertes en ese día de ayer. Luego la noticia de los niños para acompañar a la compra a la farmacia, que es casi pues un punto marciano. Y luego el caos en general de cómo las normas en un plazo de 24 horas cambian de arriba abajo, lo dije, digo Diego, y lo van cambiando. ¿Cómo lo están viviendo? Doctor Roch, usted como profesional de la sanidad, jefe del servicio de psiquiatría en Casa Salud, han inaugurado además un servicio online. ¿Cómo lo está llevando? ¿Sigue yendo a trabajar? ¿No? ¿Cómo está siendo su día a día? No, vamos a ver, en el decreto de alarma la Generalitat estableció que creo que fue el 20 de marzo que quedaban suspendidas todas las consultas que no fueran urgentes o no demorables. Entonces eso ha supuesto que la buena parte de la actividad de muchos centros, tanto privados como públicos, ¿no?, pues se tenga que realizar por vía telemática, incluso por vía telefónica, ¿no? Tengo, por ejemplo, compañeros que trabajan en centros de salud mental donde atienden telefónicamente a todos los pacientes que estaban agendados, ¿no? Entonces, la situación actual es esta, pero sí que es cierto que hace unos días desde Dirección se nos comunicó, Dirección de Casa de la Salud se nos comunicó que ya han recibido por parte de Consellería indicaciones de que puede comenzar a abrirse las agendas para prestar asistencia presencial. Lógicamente se va a iniciar con aquellas exploraciones o intervenciones médico-quirúrgicas que estaban interrumpidas, que estaban aplazadas, y a partir de ahí supongo que habrá un calendario para poder ya poco a poco ir abriendo todas las consultas, ¿no? Yo confío que, salvo repunte, para mediados de mayo, quizá como muy tarde para finales, estemos ya prestando atención presencial en la salud. Sí que habrá que organizarlo de otra manera, porque harán falta, pues, por ejemplo, evitar hacinamientos, espaciar mucho más las consultas, dotar a todos los profesionales de nuestros servicios de psiquiatría de mascarillas adecuadas, de gel hidroalcohólico, de guantes, de mamparas de protección también para las secretarias, pero yo confío en que, bueno, pues con esas medidas para finales del mes de mayo podamos estar empezando ya a trabajar, que bueno, muchos pacientes lo demandan y la verdad es que ya hace falta. Bueno, hay algo también... adelante, Carlos Rodríguez Hurtado, por lo que dice ahora ya del trabajo y de mayo. Había visto hoy que se habían suspendido los Sanfermines, que son en julio,
Y en Alemania, un país al que hay que seguir porque realmente es una referencia que debemos tener, se suspende la Oktoberfest, que supongo que será en octubre. Es decir, que si esta gente que llevan un protocolo de actuación más rígido que lo que están haciendo aquí nuestros dirigentes, que no solo están improvisando, sino que además se han olvidado, no deberían improvisar, porque fíjate que somos un país que pertenecemos a la OTAN y a la UE, a organismos internacionales de cierta influencia, donde no puede entrar cualquier país de tercera categoría, y nosotros tenemos una estrategia de defensa nacional publicada en el BOE el 21 de diciembre del 2018, de Real Decreto 1008/2018, en la que en uno de sus apartados se hace referencia durante 11 ocasiones a la palabra pandemia y cómo defendernos en el caso de un ataque, de una pandemia, de un virus, en lo militar, en lo social, en lo sanitario, en lo económico y en lo político. Es un documento que hay que leerlo, que son bastantes páginas. Es decir, que el gobierno sí que tenía elementos para estar preparado. Por otra parte, a título individual, tengo que decir que yo tenía un acto previsto en el Ateneo de Madrid el día 9 de marzo y los promotores, de una manera, digamos que bastante responsable, nos reunimos y decidimos suspender el acto por el riesgo a posibles contagios. Justo un día después había un acto que no solo no se reunieron los promotores para suspenderlos, como fue la manifestación feminista del 8 de marzo, sino que la promovieron y alentaron, lo cual pudo evitar unos 60.000. Pero sobre los futuros actos cancelados, yo creo que aquí también, quizá, a mí me sigue preocupando por lo que dicen lo contagioso que es y lo letal del virus, que también afecta. Pero una precisión, Joseca, respecto a Alemania. Han suspendido el Oktoberfest, pero también es cierto que la mayoría o buena parte de los estados han empezado a abrir comercios de unas dimensiones inferiores a 800 metros cuadrados. Es decir, vamos, esto en España estamos a meses luz de poder conseguirlo. El matiz que yo quería introducir por aquello de los grandes eventos es, y creo que esto también es bueno que la gente lo asuma, se empezó a generar un poco antes, si recordamos, de que se decretara el estado de alarma, pero quizá es momento de que se consolide una sociedad civil madura e independiente. Es decir, la gente civilizada no hace falta que le recuerden, y que nadie se ofenda porque cada uno que haga lo que le dé la gana, pero no hace falta que le recuerden que no va nada mal la ducha diaria, salvo momentos excepcionales. No hace falta que le digan, oye, pero si puedes, ducha diaria, y si puedes, cambio de ropa. Y un poco de perfume si quieres. Bueno, oye, no huele mal. Vale. Es decir, hay gente, y aquí uno de los tertulianos que hoy está, una semana antes del estado de alarma, estaba más alarmado, que yo confieso que a mí me alarmó, y ahora digo, tenía toda la razón del mundo, que es el doctor Andrés Roig, junto también con otro tertuliano que fue Manuel Lázaro, me alarmó, me dijo, esto es gravísimo, y yo pensé, no entiendo qué ocurre, como tantos españoles, no será para tanto si las autoridades no nos dicen que es para tanto. Somos, como escribía esa columna durísima, el juez Francisco Serrano en Diario de Sevilla, titulada, un título que todos conocen, El silencio de los corderos. Somos corderos, camino del matadero. ¿Quiénes pueden dejar de ser corderos? Gente que tenga juicio crítico e información, como hizo el doctor Roig en su día. No porque él maneje una información privilegiada, porque él con su criterio, es cierto que es médico y tiene un conocimiento distinto a los que no somos sanitarios, pero él como médico ya empezó a enlazar y a leer información y pensó, esto es grave. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a faltar una sociedad que sepa por sí misma tomar la actitud. Entonces, lo de suspender grandes eventos, creo que ahora lo que tendríamos es que borrarlos. Ni nos podemos plantear una vuelta con nuestro modo de vida de eventos, a veces, y perdónenme que nadie se lo toma mal, bastante ordinarios, como son los macrofestivales de música que llenan el verano las playas. Ya sé que es dinero, es economía, es gasto, no digo que no se vuelvan a hacer nunca, pero ahora hay que abrir una etapa que igual es un año, no digo 10, donde la vida sería, como me gusta decir a mí, como muchísimo más civilizada, una vida distinta donde todo es
en pequeños grupos, donde en un bar había 30, ahora cabrán 15, las mesas separadas, pero se puede vivir, pero se vive con mascarillas, se vive con guantes, se vive con una higiene que parece obsesiva, pero es necesaria. O sea, que se puede hacer vida, pero que digan San Fermín no, que digan Oktoberfest no, es que directamente tenían que decir no a nada de más de, no lo sé, 100, 200, 1000 o 3000. Un teatro, pues un teatro lo que hacen es la mitad de gente o 3/4 partes y vendes, claro, tienes, ya lo dijimos, que duplicar obras, porque si hacías una obra y tenías 1500 butacas, ahora con una solo llenas 700. Pero yo creo que el modus operandi será olvidarnos por un tiempo, que tampoco se acaba el mundo. Y es que fíjate, llama la atención que siendo el país un confinamiento más duro, sí, sea el país con más contagio. Efectivamente. Con más contagios en sanitarios, con más contagios en personas, efectivamente. Y además la gente lo está respetando. Llevamos 30 y tantos días. Y hoy hablaba yo con una persona que iba a su comercio para hacer pedidos online, otro trabajo que están haciendo encomiable, dejándose la piel, los comercios manteniendo el online, las llamadas, el escríbeme, el te llevo donde haga falta. Hablo de todo tipo de comercios, ya no solo la alimentación. Y me decía, no hay un alma por la calle. Es que seamos disciplinados. Repito el clásico refrán, qué buen vasallo si tuvieras buen señor. Pero tenemos a la zorra cuidando de las gallinas, que en este caso son los picapiedra, Pablo y Pedro. Y estamos siendo excesivamente, digamos, dóciles a gente que lo que quiere es cambiar nuestra forma de vivir y nuestro sistema político. Entonces no es que nos vayamos todos a la calle a darnos besos, pero ¿no creen que tendría que haber un poco más de repulsa? Y no hay que olvidar que la situación es muy diferente en otros países, ¿no? En España yo creo que se cumple, desgraciadamente, la ley de Murphy, ¿no? De que si algo puede ir mal, irá. Y entonces, en todos los indicadores estamos, vamos, en cabeza, ya sea en el número de sanitarios contagiados, en el número de muertos, en el número de casos críticos, que es un aspecto que no se tiene en cuenta, ¿no? Porque se considera solo curados y enfermos. Pero dentro de los enfermos hay gente que está en una situación muy crítica. Pues también vamos en cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de que si algo puede ir mal, irá, desgraciadamente se está cumpliendo en España. Entonces, hay sitios donde han sido más previsores o donde han implementado las medidas con mucha más antelación y entonces se pueden permitir decisiones como, y esto creo que lo leí ayer, de Dinamarca, donde se van a permitir reuniones hasta 500 personas. Es decir, lo de que se permita reuniones hasta 500 personas, yo no lo sé cuándo vamos a poder verlo aquí en España, pero me da la impresión de que faltan muchos meses. Y eso no es por casualidad ni es por azar, es por la imprevisión y por la actitud negligente irresponsable de este gobierno. Absolutamente de acuerdo. Sí, porque, fíjate, doctor Roch, si tan lejos, se le oye un poco mal, don Carlos Rodríguez Hurtado. Un momento. Carlos, un momento, porque ahora se le oye mal, entrecortado, y a veces es porque se pierde la conexión y entonces si sigue, hace su discurso y no se le oye bien. Y al oyente, entonces le corto por eso, se espera, se mueve, porque se le ve un poco al doctor Roch, se le ve nítido, perfecto, bien. A usted con la imagen un poco pixelada, a ver, prueba a hablar ahora, a ver cómo le oímos. Pues nada, decía que no habría que irse tan lejos porque en España hay pueblos donde las autoridades locales tomaron las medidas justo a tiempo y ni siquiera hay un solo contagiado. No se me oye. No, sí, se le oye perfecto. Se le oye ahora muy bien. Los pueblos donde no hay ni un solo contagiado. Efectivamente. Incluso en las residencias de la tercera edad hay residencias. El otro día había un reportaje en televisión donde un porcentaje muy importante de residencias de la Comunidad Valenciana desde el primer momento habían tomado medidas y no había existido un solo contagiado, ¿no? Es decir, que lo de las medidas precoces y lo de disponer de material, ya sea en forma de mascarillas, de equipos de protección individual, etcétera, etcétera, ha sido fundamental. Al igual que en la elevación de la tasa de mortalidad, el no disponer de respiradores suficientes. Yo creo que no hay que olvidar que tan lejos como creo recordar que fue en mediados de febrero, el ministro de Sanidad dijo que no era necesario conseguir nada, que habían equipos suficientes para poder atender lo que viniera, ¿no? Pero a mí lo que me fascina, es mascarillas. Dime. No, que lo que fascina es eso es negligencia, es maldad. Mi duda a veces es como si odiaran a las personas, pero ellos tienen familias. Ellos, incluso el presidente del gobierno, tiene varios casos cercanos de contagio. Es decir,
el grado de actuar así, porque solo con que hubieran hecho una actitud, y lo digo ya, me cansaré de repetirlo, de humildad, se habrían, engañando a lo mejor, pero se habrían llevado al bote a media ciudadanía diciendo, bueno, esto es complicadísimo, reconocemos, o sea, una actitud de humildad, una renovación, por ejemplo, cualquier persona sabe que, de hecho ayer lo confesó, esto no había que ser un gran investigador ni un sociólogo, dijo Fernando Simón, para disculpar al Guardia Civil y para intentar dar pena. Estamos al límite de nuestra capacidad, que se puede entender humanamente, aunque el pueblo esperemos que haya héroes, vale. Ellos están al límite, imagínate. Sí, diga, doctor Roch. Si ellos están al límite, imagínate todos los demás, ¿no? Los profesionales sanitarios, claro. la gente de la distribución de alimentación, la policía, etcétera, etcétera. O sea, ellos pueden estar al límite, pero están en un ministerio y no tienen que estar haciendo frente a situaciones que, desde luego, el común de los mortales tiene que hacer frente todos los días, ¿no? O sea, estarán al límite, pero hay gente que está 3 veces al límite que ellos pueden estar. Estaba pensando, por eso le he dicho, diga justamente lo mismo. Están al límite por una mala gestión. Mira, hay una máxima en la administración pública que dice: lo que no explica el gasto, lo explica la gestión. Si tú ves que en sanidad faltaba de todo y que además de que faltaba de todo se ha gestionado mal, usted lo primero que se pregunta es, bueno, entonces, ¿dónde han ido a parar mis impuestos? Del estado de bienestar, cuyo uno de los pilares básicos es la sanidad. ¿Dónde van a parar mis impuestos? Sencillamente por la ineptitud se han derivado a otros derechos no tan fundamentales como la vida y la libertad, sino a unos derechos de tercera o cuarta generación, pero que son derechos que atraen nichos políticos, captación política, como estos derechos pues históricos, autonómicos, lingüísticos, feministas, etcétera, etcétera, que se han ido unas grandes partidas de dinero que ahora las echamos en falta. Esto es lo que tiene que dar. Primero, hasta que usted no tenga unos derechos y el estado de bienestar, que se ha visto rebasado totalmente, hasta que usted no tenga eso consideradamente cubierto, digamos que ha cubierto usted el cupo por ahí, está usted tranquilo y que la población puede estar tranquila, no pase usted ahora a tener más derechos a un ministerio de igualdad, a un ministerio de universidades, donde el ministro, que por cierto, don Manuel Castel, que tuvo el mismo profesor de sociología que yo, don Manuel García Ferrando, de la Universidad de Valencia, ha dicho que esto debe ser la reencarnación de una nueva especie colectiva. El ministro don Manuel Castel, que es un nerd. Sí, lo leí, pero... un poco alocado. Adelante, doctor Roch. Que de aquí no surgir una nueva especie colectiva. Sí, salió esa declaración. Quería comentar un poco responder a la pregunta que tú hacías, ¿no? De por qué ocurre todo esto, ¿no? Y yo creo que es una cuestión pura y simplemente de poder, ¿no? De poder. Nadie puede entender que a estas alturas y viendo cómo está evolucionando la pandemia en España, un señor como Fernando Simón siga al frente de todo esto, ¿no? Es decir, un señor que durante semanas y semanas se dedicó a negarlo, a decir que esto era como una gripe, que no pasaba nada, que, bueno, tendríamos algún caso, 1 o 2 importados, pero que no había transmisión local, que si su hijo quería la manifestación, él no era nadie para decirle si tenía que ir o no, etcétera, etcétera. En ningún país mínimamente de centro, no sé si a lo mejor en alguna dictadura bananera puede que sí, pero en cualquier país mínimamente democrático, este señor habría sido cesado fulminantemente hace ya un montón de semanas. ¿Por qué no ocurre? Pues porque no quieren abrir una brecha y reconocer que lo han hecho mal desde el primer día y están dispuestos a hacernos tragar con ruedas de molino todo el tiempo que puedan con tal de protegerse y de continuar en el poder. Yo no sé si conozco una que es el enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo yo creo que ejemplifica muy bien toda esta situación, ¿no? Que es un pueblecito donde hay un balneario y entonces hay un médico, el doctor Stockman, que descubre que el agua está contaminada y que constituye un riesgo para la población.
Y entonces empieza a advertirlo, empieza a intentar convencer a la gente y tal, y todo el mundo, casi todo el mundo se echa en contra de él, porque es la fuente al menos en la obra de Ibsen, al menos defiende la riqueza del pueblo, porque el pueblo vive del balneario, pero se tiene que enfrentar a todos, a los periodistas, a las fuerzas del orden, a las fuerzas, incluso a su hermano, que es el alcalde, ¿no? Y luego se llama así el enemigo del pueblo. Entonces, yo creo que aquí pasa un poco eso, es decir, que frente a un sector un poco minoritario, donde desde un primer día ha dicho, no, es que aquí hay una amenaza enorme. Pues bueno, unos por un motivo, otros por otro, pues bueno, le están intentando negar, y ahora han convertido el personaje del doctor Stockman, el enemigo del pueblo, en el causante de los bulos y de las fake news y de las noticias, ¿no? Y entonces cualquiera que se salga del discurso médico oficial o del discurso epidemiológico oficial o maneje otros datos, pues ya actualmente está considerado como un propagador de fake news, ¿no? Que hoy la señora Celaá, que tuvo la poca vergüenza de ir a la manifestación del 8M con guantes porque sabía lo que había. Sí, es cierto. Se atreva a decir que no hay que decir cosas que no sean ciertas y que el gobierno... O sea, que esa señora que fue a la manifestación del 8M sabiendo lo que había, con guantes de nitrilo, tenga la osadía de venir a decirnos a los españoles que tenemos que conseguir que la Guardia Civil evite que circulen ciertas informaciones que a lo mejor no son veraces, la verdad es que hace falta mucho morro. Bueno, y hace falta, como digo, a veces incluso maldad. Es que actúan, al final es actuar con maldad, con mala fe. Ha confundido negativo con mentira. El poder, se trae el poder. Es la cosa más adictiva que hay, el poder, sí, pero esto el mando. Ellos saben que si se abre una vía de agua, si se abre las formas de actuar... Espere, Carlos, espere que los tres... formas de actuar contra un funcionario... las tres contra un funcionario negligente o contra un político negligente. En Estados Unidos se le cesa, en China se le fusila y en España se le asciende. Sí, se le hace ministro totalmente. Es así. No, es que es surrealista. Pero a mí lo que me maravilla es que esto hace un mes y medio lo debatíamos igual y entraba en la normalidad de esta caótica política española. Hay más de 20.000 muertos ahora. Es que ni con muertos un día tras otro con una morgue como el Palacio de Hielo cambia oficialmente. Claro, 20.000, Joseca, oficialmente. Efectivamente. Porque en el Instituto Carlos III hay un seguimiento, que es un seguimiento más a nivel europeo, que se llama monitorización de la mortalidad, que la mortalidad en España ha aumentado, hay días que ha aumentado, además es un seguimiento diario, se pueden ver las estadísticas, hay días que ha aumentado a un 70% respecto a... Es decir, que esa es otra, ¿no? Es decir, que muere por coronavirus aquel que se le ha hecho el test. Si clínicamente es un paciente que tiene toda la sintomatología y por lo que sea no se ha podido, ese no entra en la estadística. Ayer leía en un artículo alguien que lo criticaba y ponía un ejemplo muy gráfico. Decía, eso es como si un inglés pues, no tiene el certificado de F2 y entonces dice que no sabe hablar inglés porque oficialmente no tiene el certificado que acredita que sabe inglés. Claro, pues claro. Esto es lo mismo. Es decir, hay gente que se muere, el médico clínicamente, como en muchas otras partes de función, y se ha muerto por COVID-19, pero como no se le puede hacer el test, no entra en las estadísticas. Se habla de 20.180 y tantos ya hoy oficialmente, pero posiblemente serán el doble o incluso más. Doctor Roig. Bueno, hay un informe del Imperial College que da una cifra de 7 millones de contagiados en España. Si proporcionalmente sitúas el número de muertes en el 10%, son 700.000 muertos. Es increíble. Doctor Roig, una cosa porque nos queda muy poquito tiempo. El otro día nos dijo que habían creado, y lo digo no solo porque lo hablamos muchas veces con ustedes, porque creo que ahora puede interesar más que nunca por la situación que estamos viviendo la inmensa mayoría de la ciudadanía. Habían creado un servicio de atención online. El Servicio de Psiquiatría de Casa Salud que usted dirige se había ya adaptado, lo cual ahora está todo el mundo, algunos ya llevaban tiempo, otros pues sobre la marcha, nunca es tarde. Se va aprendiendo a lo universo online, a redes sociales, a vehículos de comunicación como es esta plataforma y muchas otras que existen, y también a dar los servicios, la atención, a intentar trabajar a través del universo online. Cuéntenos. No, básicamente es un servicio de telemedicina, de teleasistencia,
que, bueno, hace años ya teníamos la idea y lo fuimos desarrollando y ha habido que ultimarlo con todo esto, ¿no? Y el dominio es muy sencillo, es quizá un término todavía no se ha divulgado mucho en España, pero es muy sencillo, que es telepsiquiatría, con PS, ¿Cómo? telepsiquiatría.es, ¿no? Entonces, entrando en Telepsiquiatría.es, bien. Es que como a veces se cortaba la emisión. Con PS, ¿no? Sí, Entonces, sí. se entra allí y, bueno, ya verán que hay un teléfono, hay una dirección de info y está toda la información respecto a cómo poder solicitar con el cuadro de profesionales que somos, tanto psiquiatras como psicólogos, una entrevista y ser atendido de esta forma, ¿no? Si me permites, hay un montón de aplicaciones de este tipo por ahí, pero son aplicaciones, digamos, un tanto complicadas, porque hay que descargar app, hay que introducir una serie de datos, hay que darse de alta y tal. Nosotros lo hemos hecho de la forma más sencilla posible y que no vulnera ninguna normativa de protección de datos, porque simplemente el paciente nos pide a través de su correo electrónico una conferencia, una videoconferencia, se le envía un enlace y ese enlace lo activa y le permite conectar con el profesional. Es decir, que no hay que descargarse nada, no hay que darse de alta de nada, no hay que poner ninguno de los datos, simplemente pedirlo por su correo electrónico y a su correo electrónico, a su cuenta de correo, se le envía un enlace que ya le permite conectarse el día y a la hora acordado. No, pero es que le confieso que nosotros además en el Twitter del programa, @eslatardevlc, publicamos el enlace a esa página web, telepsiquiatría.es, es sencilla, ágil, visual, está hecha, como se suele decir vulgarmente, y es que hace falta también para facilitar las cosas a las personas, está hecha para tontos, que decimos vulgarmente, está clara. Uno entra y lo ve todo, grande, claro, dónde pinchar, lo cual pues también se agradece y muchas empresas, muchos negocios tienen que hacer esa adaptación. ¿Y ha tenido ya alguna experiencia? Adelante, cuéntanos. Sí, no, se está utilizando. Todavía hay algunos pacientes que les viene un poco costa arriba utilizarlo y prefieren a lo mejor alguno, prefieren por vía telefónica, pero sí, ya se está utilizando y se está utilizando bastante, ¿no? Nosotros la hicimos porque además es una página web que la hemos hecho nosotros, por supuesto que ha habido un informático que las ideas que nosotros le trasladábamos, él ha ido desarrollándolas, pero la web ha sido íntegramente desarrollada por nosotros. Y la hemos hecho, como tú bien decías, con la mentalidad del usuario. Es decir, que para alguien, ten en cuenta que nosotros vemos gente mayor, gente que no tiene conocimientos de informática, gente que no sabe muy bien manejarse y cualquier dificultad de una app, de descargársela, de poner datos y tal, muchas veces le supone un obstáculo infranqueable, ¿no? Entonces, quisimos hacerla muy sencilla. Además, utiliza un tipo de tecnología que el paciente se conecta de un ordenador a otro, no va a ningún servidor, no se guarda, y entonces es prácticamente imposible conseguir acceso a esa documentación clínica, a esa información clínica, ¿no? Y la verdad es que estamos muy satisfechos, porque hay otras compañías, por ejemplo, alguna aseguradora, donde tienes que darte de alta, tienes que descargarte, tienes que llamar por teléfono, se ponen en contacto contigo, te dicen a ver a qué hora, y lo hacen extremadamente complejo, ¿no? Nosotros hemos querido facilitarlo y creo que por la información que vamos teniendo lo hemos conseguido. Bueno, pues enhorabuena desde aquí, doctor Andrés Roig, porque eso es importante y que además ofrezcan ese servicio que es casi, se va a convertir posiblemente, yo sé, me imagino que usted, porque le conozco, además de buen profesional, es buena persona, lo cual es importante y no le hará ilusión tener más pacientes por lo que está ocurriendo. Pero sí que ya muchas voces dicen, van a tener más consultas, psiquiatras, psicólogos y de todo. Y yo me imagino que ahora cuando empecemos poco a poco la actividad presencial, inevitablemente y durante mucho tiempo, la vamos a tener que estar simultaneando con una actividad a través de teleasistencia, ¿no? Sí. Pero bueno, una de las cosas sorprendentes y que a lo mejor no caemos es que una aplicación de este tipo te permite ofertar asistencia a todo el mundo. Efectivamente, llegar a cualquier sitio. Entonces, sí. Un compañero psicólogo de nuestro equipo, pues el otro día hablando conmigo, dijo, no, es que ha contactado conmigo una persona de Colombia que yo no sé cómo ha dado conmigo y la estoy tratando, pero bien, Colombia, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esa mentalidad de decir, bueno, tenemos una herramienta para ver a los pacientes que venían a la consulta. No, esto rompe completamente los límites geográficos. Igual la que sea un paciente que está residiendo en España, como que alguien que está viviendo en el extranjero, etcétera. Es decir, que la demanda potencial es una demanda que ya no está condicionada por ningún límite geográfico. Totalmente de acuerdo. Y además el universo hispano que es tan grande, si les atienden, se entienden por el castellano y demás, es maravilloso. ¿Alguna canción para acabar? ¿Alguna recomendación? Yo sé que Carlos las tiene todas, es la gramola. Enseguida salta. Bueno, ¿Alguna que queráis que pongamos? Carlos habrá pensado en alguna. Johnny Cash, Heart, Dolor. O sea, Heart de Johnny Cash. Johnny Cash.
Bueno, pues con esa recomendación Sí, maravillosa ha sido... HURT. Con esa gran recomendación de Carlos Rodríguez Hurtado, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Es la Tarde en Valencia, en este martes 21 de abril. Carlos Rodríguez Hurtado, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Y doctor Andrés Roig, nuestro psiquiatra de cabecera, cuídese, siga bien, le veo fenomenal, la verdad, y gracias por toda la información y además esa web que nos dice, esa telepsiquiatría.es, que seguro que a más de uno pues tendrá que ayudar, pero siempre es bueno, como solemos decir, hacer el bien. Ha sido un lujo. A vosotros, y un abrazo enorme a la gente que lo está pasando realmente mal o que ha perdido algún ser querido, sobre todo a ellos. Un abrazo. Pues con ese recuerdo ya lo saben, sigan escuchando Es Radio, gracias a Emilio Navarro en la realización, que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.